Leemos Hechos capítulo 13, a partir del versículo 1, donde dice así, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hasta aquí la lectura. Gracias te damos, Padre. Gracias por esta bendita luz, Señor, que nos resplandece y que nos resplandezca en nuestras oscuridades, si las hubieran, Señor, porque queremos andar tal resplandor de gloria y de luz como anduvieron Bernabé y Saulo y también Juan. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Qué bendición linda. Qué enorme lo que Dios hace, ¿no? Porque a veces uno mira el número, pero bueno, si miramos acá el número, con 3, el Señor hizo grandes cosas. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: Señor va a hacer grandes cosas con mi vida hoy también? Créelo. Créelo, porque la palabra de Dios hoy es inspiradora. Es motor, es motriz esta palabra de hoy. Porque nos está hablando justamente de gente que estaba de una manera, estaría un poco quedada, pero el Señor los hizo entrar en acción. Levantá tu mano y decirle: Señor, yo quiero entrar en acción. Dios los hizo accionar. Porque hasta ahora Saulo, a quien conocemos como Pablo también, y acá la Escritura justamente lo lleva de un nombre al otro, una identidad a otra. Vemos también a quien le estaba acompañándolo, y esto es Bernabé, y luego Juan Marcos, y ellos estarían como estarían hasta ese momento, y seguramente estarían algo quietos, porque indudablemente la acción empieza a partir de este momento trascendental, un momento en el cual a Dios le pareció bien. Y a Dios le parece bien si levantarte en este día a accionar y hacer cosas que no hiciste antes. Porque Dios es un Dios no de gente detenida, no de gente parada, ni de gente sentada, sino gente de pie aún delante del trono de Dios. Porque estamos de pie delante del trono de Dios. Porque estamos a la diestra de Dios. Y Dios es un Dios de hechos. Dios es un Dios de acción. Porque de hecho, como empieza a describirnos a Dios la propia Escritura en el libro de Génesis, Dios
creando, haciendo cosas. Dios de ninguna manera te concibió con una persona que ibas a estar ahí estática y algo quieta. Capaz que vos pensás, no, pastor, lo que pasa es que yo ya estoy entrado en años. Yo me acuerdo cuando yo decía, no, Señor, soy todavía muy joven. Pero ni demasiado jóvenes ni demasiado mayores. Porque ¿quién me sabe decir qué edad tenía Bernabé y Saulo acá? Y Juan. O sea, no es una cuestión de edades, de hecho no se habla de eso. Se habla de gente movida y gente inspirada por Dios. Levanta tus manos y decirle, Señor, moveme e inspirame. Dios tiene planes con nosotros. Decirlo para vos mismo, Dios tiene planes conmigo. Porque yo creo que eso de alguna manera lo concibió así el corazón del que sería luego el apóstol Pablo, pero que todavía era Saulo. ¿Qué es lo que llegarás a ser vos, no? Porque hoy sos capaz del Saulo que sos, pero en Dios vas a llegar a ser un Pablo de Dios. Y indudablemente que Él lo debe haber concebido previamente, porque acá vemos cómo se resuelve esto después, yo diría de adentro hacia afuera, porque como en el después, indudablemente de lo primero que tiene que haber habido, y es un trato personal, directo, de Dios con el corazón tanto de Bernabé como el corazón de Saulo. Para que luego cuando llegara el momento donde la iglesia de Antioquía, y esto como la iglesia de Antioquía, se ministrara al respecto, indudablemente ellos ya estaban listos, ya estaban tocados por Dios. Y es bueno saber que Dios es un Dios de tratos personales. A veces nos sorprende, ¿no?, lo que Dios quiera tratar con nosotros y parece que estamos oyendo mal. Parece como que no es a mí que me estás hablando, Dios. Porque a veces nos parece como que nos queda demasiado grande o fuera de tiempo, pero no tengo duda que el que sería luego el apóstol Pablo debe haber tenido primero una previa con Dios. Sí, donde él habría de ser preparado y tendría un momento como este donde él sería lanzado a la acción. Así que en ese plano interior, interno y personal de cada uno, bueno, cada uno sabe, y si no lo tenés presente, Dios te lo va a recordar, de que en algún momento Dios te llamó a lo que ahora en este tiempo yo te envío, dice el Señor. Y esto, hermano, aplicándolo no solamente, primeramente, obviamente, a lo más importante, que es lo espiritual, que es lo ministerial, pero también sabemos que el apóstol Pablo, después, además de ser lanzado espiritualmente, enviado a más, él terminaría laboralmente también funcionando más y mejor, porque nos cuenta la Escritura cómo él también, además del ministerio en algunas áreas, en algunas zonas, se dedicaba a fabricar tiendas. O sea, una cuestión por un lado espiritual y una cuestión por otro lado material. Dios te quiere bendecido en todo y por todas partes. No solamente que prospere tu alma, que prosperes en todas las cosas, dice. Así que en esa apertura, en esa amplitud, nosotros mismos, uno mismo era quizás de la estrechez de pensar, no, Dios pensó seguramente para mí un plano y un plan así de reducido y de esta medida, pero no sea vos, Dios me ha sorprendido con medidas mucho más grandes. Así que prepárate para ser sorprendido. Yo pienso que el apóstol Pablo, más allá aún de anticipos, de tratos personales de Dios con él en cuanto a lo que vendría para su vida por delante, ya dijimos, más allá de edades, él terminó siendo sorprendido por los resultados finales. Que por cierto no fueron de arranque buenas y primeras. A veces queremos que todo funcione bien de buenas y primeras. ¿Sí? Y si no es así, entramos en planos de duda. Pero esta palabra nos va a hablar de eso, pero no solo de eso, sino de cómo realmente ellos y nosotros también somos impulsados de parte de Dios. Porque cómo fueron ellos impulsados de parte de Dios a nivel de la iglesia de Antioquía. Lo miramos eso en lo que leíamos al principio, versículos 1, 2 y 3. Todo en base a comunión con el Espíritu Santo. Todo en base a tener intimidad con Dios. Dice que los que estaban ahí en Antioquía, que eran profetas, eran maestros,
Eran personas que ministraban al Señor, ¿sí?, en oraciones y en ayunos. De esa manera se logra, ¿sí?, contacto con el cielo, se logra que podamos entrar en sintonía con Dios. Obviamente en lo personal y obviamente, aquí queda bien en las claras, en lo congregacional también. Le damos gracias al Señor por nuestra iglesia de Antioquía, aquí de Playa Pascual. ¿Verdad que acá hay gente también como en Antioquía, gente de oración? ¿Cuántos levantan su mano y dicen, acá hay uno, pastor? En Antioquía había gente de ayuno también. Y ese trato personal que decíamos en un principio que deben haber tenido ellos, los que luego terminan siendo enviados, también recurrieron de alguna manera y precisaron, por qué no decirlo así, de la bendición de parte de Dios a través de la iglesia. Porque no hay como no ser solamente impulsivos en nuestro impulso, sino buscar consenso en aquellos que Dios ha puesto para nuestra bendición. Como en el caso eran aquellos ancianos, aquellos, los menciona en el versículo 1, profetas y maestros, y da nombres así, de cómo ellos también entrarían en eso de que, bueno, el Espíritu Santo también les revelaría a ellos, les confirmaría a ellos, y ellos terminarían, también dice el versículo 3, una vez más, ¿no?, después de haber ayunado, el agente de ayuno, ¿no?, y de haber orado, terminan, versículo 3 dice, impusiéndole las manos y despidiéndolos, pero con la bendición de Dios. Qué bueno saber que tenemos eso, una apertura también por delante en el horizonte de nuestras vidas, y que sepamos y sabelo vos también que tu historia no terminó, que tu historia puede empezar de vuelta en Cristo. Es que somos nuevas criaturas en Él. Y todas las cosas viejas y todas son hechas nuevas. ¿Cuándo va a terminar la historia? Hay gente que piensa, bueno, lo mío ya terminó, ahora solamente me queda esperar el regreso de Cristo. Bueno, bienaventurado que el siervo, ¿sí?, que cuando venga el Señor lo halle así haciendo, dice. ¿Qué quiere Dios? Que estés en actividad. Donde ya dijimos no hay edad, donde hay tratos personales y donde está la bendición de Dios doble, ¿no? La que se recibe en lo personal y la que Dios concede a través de la iglesia, a través de Antioquía y en este caso a través de Playa Pascual. Gritamos amén. Es importante esto. Y yo veo que aún el apóstol, el que sería el apóstol Pablo, y justamente para llegar a hacer eso que él llegó a hacer, tuvo esa primera etapa donde también estuvo bajo autoridad, donde también estuvo, por qué no decirlo, sumiso y esperando la bendición de los que Dios se había puesto a liderar en la iglesia a la cual él pertenecía, que era la iglesia de Antioquía. Eso es fundamental, eso es importante también. Y eso es algo con lo cual tenemos que salir, ¿sí?, a este mundo, a lo que Dios nos quiera enviar, para lo que Dios quiera hacer a través nuestro, y ya dijimos, en el doble propósito, en el espiritual y por qué no el material. Porque si miramos a nuestro padre Abraham, fue un hombre próspero espiritualmente y materialmente también. Tenían tantas ovejas que no cabían en las llanuras. Tuvieron que separarse con su sobrino Lot porque no entraban las ovejas. Porque Dios te puede sorprender todavía, como espiritual, también materialmente. Y la bendición estaba sobre ellos. Habiendo ayunado, sí, los profetas y los maestros, los líderes, los ancianos, los pastores de la iglesia de Antioquía, sí, como ya dijimos, orando, le impusieron las manos y los despidieron. Y comenzó algo que ellos no sabían, y tenemos que dejarlo de atrás y lanzarnos a lo nuevo. Desde la base de control que es la iglesia de Antioquía, para nosotros esta, donde Dios te quiere enviar, Dios te quiere usar y Dios se quiere glorificar a través de tu vida también. Y con todo lo bien hecho anteriormente que ya mencionamos, igualmente
lo rubrica, lo confirma. El versículo 4, después de ellos haber sido enviados, sí confirma que, el versículo 4, que ellos entonces fueron enviados, dice, por el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo estaba en el asunto. El Espíritu Santo está en este asunto. Y ojalá que tengamos oídos en el alma y en el corazón para escuchar que hoy el Señor te envía a cosas nuevas. Que hoy el Señor te alienta y te anima a estar llegando más allá de tus propios límites, a donde no imaginaste. ¿Decimos amén a eso? Y ellos salen a la aventura de Dios. Esos ya salen con los deberes bien hechos, habiendo estado entonces en el orden, de acuerdo a Dios, en lo que era la iglesia, sus líderes, sus autoridades, aprobados, bendecidos por ellos y enviados por ellos también, aparte de Dios mismo, quien a ellos les confirmó también. Y ellos salen entonces en esto tan lindo que tenemos nosotros como una cerradura de parte de Dios, y es que estamos en el Espíritu Santo. Ellos salen, dice el versículo 4, enviados por el Espíritu Santo. Y muchas veces uno dice, bueno, si está Dios en el asunto, como decíamos hace un momento, todo va a salir bien. No van a haber infortunios, no van a haber momentos difíciles. Todo va a estar según lo que uno entiende cuando entiende y supone que está Dios en el asunto. Pero, decir conmigo esa palabra, pero, lo primero que sucedió a ellos, dice claramente la Escritura, enviados por el Espíritu Santo, que dice que descendieron. ¿Viste? A veces pensamos que todo va a andar bien. Y de arranque, la prueba ya, ¿no? No fueron a más, sino a menos. ¿Sí? Descendieron. Y eso tenemos que aplicarlo más allá de la geografía del terreno. Porque además dice que descendieron a Seleucia. Y Seleucia era una ciudad fortificada. Lo primero que ellos tenían que sufrir era como un descenso, como un bajón, como que las cosas no van para arriba exactamente, no son del todo como esperábamos, pero además se encontraron con una ciudad fortificada. Y eso es algo que tenemos que saber, lo que el Señor va a estar con nosotros, el Señor está contigo, pero eso no quiere decir que va a ser fácil. Eso no quiere decir que siempre todo va a ser ascensos y ascensos y ascensos, y más y más y más. Pueden haber descensos. Hasta en una iglesia puede descender la cantidad de hermanos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que entender? Que hay una fortificación. Dice que estaban ante una ciudad, Seleucia, una ciudad fortificada. Así que está dentro de las probabilidades que arranques bien en Dios, en obediencia, en el orden de Dios, en el Espíritu Santo, y que las cosas de arranque no salgan tan bien, no salgan tal como nosotros lo esperábamos. Pero esto estaba todo bien, perfectamente calculado según Dios. Que es lo que a veces a nosotros nos sorprende, que es lo que muchas veces no entendemos. Y como veníamos hablando hace un rato, son momentos que uno pregunta dos cosas. ¿Por qué? ¿Y para qué? Hay gente que dice, no hay que preguntar por qué. Yo soy, decía recién de camino a la hermana, yo soy de los que hay que preguntar, entiendo que hay que preguntar, no solo para qué, sino por qué también. Porque todo tiene una razón de ser y un para qué. Pero lo cierto es que ellos entonces tienen esa primera instancia, descienden a una ciudad fortificada, pero continuaron el camino. No se quedaron ahí frente a la primera dificultad, la primera prueba, no, ya abandono. Ya no sigo con este emprendimiento, ya no sigo con esta nueva inversión espiritual o material, lo que fuera. Pero si Dios está en el asunto, hay que seguir. Hay que perseverar porque la bendición está para los que perseveran. Y dice que de ahí, ¿a dónde Dios los termina llevando? Llegaron a dónde, dice el versículo 5, a Salamina. Y Salamina era una ciudad importante, era la ciudad mayor de Chipre. De la prueba inicial, del descenso de una ciudad fortificada, luego entonces, bueno, sos fiel en lo poco,
te pongo en Salamina, te pongo en la ciudad mayor, dice Dios. Te pongo en el lugar cumbre. ¿Sabes qué es lo que tenés que estar esperando cuando la cosa está que se arrastra y que se pone difícil? Tenés que estar esperando cosas gloriosas y mayores, y aún las mayores de Dios. Porque después de Seleucia viene Salamina, dice el Señor. Después de la ciudad fortificada viene la ciudad mayor. Después de la prueba no solo viene la recompensa, viene la bendición grande. Dios los llevó a la ciudad más importante y ahí que anunciaban la palabra de Dios. Ya dijimos que ellos también hacían tiendas. Es decir, tenemos que con una mano trabajar para el Señor y con la otra mano también nuestros quehaceres. Porque aún la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Y Dios quiere que como parte de su testimonio en vos, seas vos una persona bendecida y próspera. Una persona que realmente decore y muestre que hay Dios en el cielo. Y que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes que se la pidamos. Amén. Así que ellos son llevados y son fieles en lo poco, pero también qué bueno e importante es ser fieles en lo mucho. Porque estaban en Salamina, en lo mucho, en la ciudad mayor de Chipre, y ahí que se olvidaron de Dios, no, ahí predicaban la palabra de Dios. En la abundancia o en la escasez. Y la historia continuó y ellos continuaban en esa historia de Dios. Y no se quedaron en eso, sino que Dios habría de estar haciendo por delante cosas nuevas que terminarían siendo para su gloria. Entrando, yo diría muchas veces, en ese empedrado de Dios. Antes, ¿se acuerdan las calles de Montevideo? En Buenos Aires quedan muchas calles empedradas que está siempre subiendo y bajando, ¿sí? Y así es muchas veces en Dios, de repente arriba, de repente en Salamina, venía de lo que venían, y ahora ¿qué les esperaba? Versículo 6 dice que de repente hallaron, se cruzaron, se toparon con un mismo personaje satánico y diabólico, como era un tal Bar Jesús, que dice que era un mago, anda tomando nota, falso profeta, pero judío, de apariencia como que era un judío más. Y los judíos eran de la religión verdadera, de Dios, de Jehová Dios. Pero este era de apariencia nada más, era de estirpe, pero espiritualmente era un falso profeta. Y era un mago. Y ahí se le plantó la guerra espiritual. No solamente el obstáculo, una ciudad fortificada como al principio, sino que ahí frontalmente el mismo enemigo encarando en contra de estos que estaban haciendo la expedición de parte de Dios, un viaje de Dios. En el caso del apóstol Pablo, su primer viaje misionero. Tenemos que emprender nuevas rutas y nuevos viajes también nosotros. Gritamos amén. Y dice que en esta instancia se le aparece esto más así, cara a cara, más frontalmente. Muchas veces nos pasa como eso, ¿no? Parece que tuviéramos cara a cara con el enemigo. Parece que el diablo se estuviera personando y se la hubiera agarrado con nosotros. Bueno, un poco de eso pasó con ellos. Este mago, falso profeta, de nombre Bar Jesús, dice el versículo 8 que los resistía a ellos. Había resistencia, no los dejaba avanzar. Era como una pared delante de ellos. Porque ellos estaban queriendo, mirá a qué nivel estaban, ¿no? Que estaban queriendo evangelizar a un procónsul, a un político, a alguien importante. Lo querían evangelizar. Mirá a qué nivel ya estaban ellos. Mirá a qué nivel Dios nos puede llevar a nosotros también en todos. Esto se traduce para todo, como ya dijimos. Pero de repente la resistencia espiritual, que no nos tiene que sorprender. Y no es que Dios no está con nosotros. No es que hay algo que está mal. Porque cuando las cosas están bien, tienen que pasar estas otras cosas también. Porque hay choque entre la luz y las tinieblas. Y nosotros somos luz. Y las tinieblas muchas veces se van a oponer. Y al mismísimo Pablo se le opusieron las tinieblas a través de una persona. ¿Sí? Y que se habla allí
luego ahora con el versículo traducido, con el nombre traducido antes de la Bar Jesús, pero le traducen el nombre en el versículo 8, dice Elimas, el que se estaba hablando antes, el mago, falso profeta y judío, pero también ahí ocurrentemente, y más que eso, y más que casualmente, algo que Dios lo deja ver con claridad, también ahí, en el versículo 8 mismo también, se traduce el nombre de Saulo a Pablo, como quien supimos que logró ser, y a partir de este momento parece, el gran apóstol. Sí, eso afloró. Él entonces dio el paso gigante hacia un nivel mayor, justamente no cuando estaba quieto en la iglesia de Antioquía, no cuando estaba ocupando una silla nada más, sino cuando él se dejó mover por el Espíritu Santo. Y fue llevado donde él no sabía que iba a ser llevado, y fue llevado a una aventura que estaba en las buenas manos de Dios. Y ahora en este momento de valentías, porque era momento para irse o para quedarse y vencer al enemigo, que se le estaba atreviendo violentamente, ¿no?, a resistirle, como decía el versículo 8. Pero en este momento no fue un momento de flaquezas, sino un momento de asumir autoridad en quien él estaba ungido, porque el que era hasta ese momento mencionado como Saulo, el entonces Saulo, dice el versículo 9, que también es Pablo, en el momento más difícil, el momento de mayor confrontación, no abandonó la barca, no miró para atrás, no dijo me equivoqué, no dijo se equivocaron esos, otros, sino que lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos, ¿sí?, en lo que se estaba poniendo delante de él, y lleno de autoridad, y lleno de poder, reprendió con tal autoridad que al tal Bar Jesús o Elimas, como le quieramos decir, como aparece ahí, hijo del diablo, le cayeron tales oscuridades y tinieblas en sus ojos que dice que por un tiempo quedó ciego. ¡Qué autoridad! ¡Qué respaldo de Dios! La primera vez, indudablemente que esto le tiene que haber pasado a Saulo, que ahora saltaba a ser el apóstol Pablo, que dejaba de ser lo que había sido hasta ese momento. ¿Pero a través de qué? De dejarse llevar, de ser un guiado por el Espíritu Santo, de ser uno que se atrevió y creció en el respaldo de Dios, y que lo tuvo además, porque la iglesia lo estaba respaldando con oración y ayuno, mientras él estaba haciendo lo suyo para Dios. Así como vos tenés el respaldo de los cielos, y tenés el respaldo de la iglesia, porque oramos y ayunamos los unos por los otros. Y ahora entonces, no en flaqueza, sino lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos, encaró a aquel que lo estaba resistiendo de parte del enemigo. Y al diablo no hay que bajarle la mirada, hay que envalentonarse en Dios, hay que rugir como leones, hay que reprender en el nombre de Jesús y huirá de nosotros. Porque a partir de ese momento se despejó todo. El que resistía, el que procuraba apartar, como decía el versículo 8, de la fe al procónsul, fue quitado del medio. Quedó a tientas, buscando a ver quién lo podía guiar, buscando en esa ceguera que abruptamente le cayó como un juicio de Dios. Y ahí eso que parecía ofuscarse y ponerse con toda la furia del enemigo, y que iba a ser inquebrantable eso, con una sola autoridad, una sola reprensión llena de autoridad, fue suficiente para destruir esa fortaleza satánica. Y eso es lo que Dios te dice hoy, que vos también tenés la autoridad que tuvo el ex Saulo, pero ahora apóstol Pablo, autoridad que la asumió y por la cual reprendió, y lo que se oponía fue quitado del medio. ¿Cuántos dicen voy a reprender? Voy a quitar del medio el obstáculo. Y yo te digo, vos tenés autoridad como Dios se la dio al apóstol Pablo. Y entonces ahí, tras la resistencia inicial, pero este quebrantamiento de cadenas, entonces que miren el versículo 12, se logró el cometido. El procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina
del Señor. Lo que iba a ser aparentemente para ruina y resistencia, terminó siendo para la gloria de Dios. Pero en 2 al principio y 3 al final, ¿sí? Porque arranca todo el viaje Bernabé y Saulo, dice el versículo 2, y de repente en medio de todo esto también el versículo 5 dice que también tenían a Juan de ayudante. Así que no es tanto por el número, es por quién está con nosotros, es por quién está contigo. Y esto no es una palabra para que resuene en tus oídos nada más, esto es una palabra que te tiene que movilizar. Porque por su misma palabra, por el mismo espíritu que hoy Dios está haciendo tallar nuestros corazones, Dios movió a estos 3 también. Y porque estos 3 se movieron, llegaron donde llegaron, hicieron lo que hicieron, y Cristo fue glorificado como fue glorificado. Y vuelvo y repito y termino, no se habla de edades. Yo no veo gente canosa acá, yo veo rubias nada más. De tan rubios que son, casi blanco el pelo. Pero la verdad es que mis fuerzas son como al principio. ¿Se acuerdan de que dijo eso? Los 2 espías enviados a la tierra prometida, uno de ellos Josué, y el otro, sí, cuando pasaron los años y ya era de más de 80. No sé si acá hay alguien que tenga más de 80. Hay 2, bueno, 3. Bueno, en esa edad de más de 80, él dijo, mis fuerzas son como entonces. Y le dieron ese monte, esa montaña, donde aún habitaban, dice, gigantes en ese lugar. Y él fue con sus fuerzas en Dios y venció a esos gigantes. Y tomó esa montaña para Dios. Y Dios fue glorificado con un anciano. Y si hablamos, como hablamos ya de Abraham, la bendición de él vino en su ancianidad. No era de más de 80, era de casi 100. Así que en esto no hay edades. Y en esto nos tiene que inspirar esta palabra para saber que Dios ha trazado algo nuevo y grande para este lugar y para tu vida también. Y en no solamente lo espiritual, ¿sí? También en lo que Dios quiera, porque yo, amado, dice el Señor, quiero que seas prosperado en todo, como así también prospera tu alma.